El equilibrio financiero hace referencia a la capacidad de pago que tiene una empresa. En función de cómo se componga la estructura económica y financiera de la empresa, de cómo se relacionen, tendremos equilibrio financiero o desequilibrio financiero, o podremos llegar a una situación de quiebra. Vamos a ir viendo caso a caso. En primer lugar, equilibrio financiero máximo. La empresa solamente financia sus inversiones con recursos propios, es decir, no tenemos pasivos, no tenemos obligaciones de pago. La causa es que hay un exceso de financiación propia. ¿Esto es negativo, es positivo? Bueno, en principio no es negativo. Es una situación buena, no es la ideal. ¿Por qué? Porque tenemos una rentabilidad financiera, que la rentabilidad financiera, recordemos que era beneficio neto partido del patrimonio neto. Entonces, todo el beneficio proviene de nuestro patrimonio. Igual, si nos endeudásemos, tendríamos la posibilidad de incrementar esta rentabilidad financiera, manteniendo el patrimonio neto, sin tocarlo, obtener más beneficios gracias al endeudamiento. Es decir, incrementar el beneficio, manteniendo el patrimonio neto y obteniendo ese resto de recursos de la deuda. Podría ser una solución. Es lo que se recomienda, endeudarse un poco para incrementar la rentabilidad financiera. En este caso, fijaos que si esta es la composición del activo, activo no corriente, activo corriente, y solo tenemos patrimonio neto, como, bueno, una de las maneras de calcular el fondo de maniobra es activo corriente menos pasivo corriente. Como el pasivo corriente no lo tenemos porque es cero, tendríamos que el fondo de maniobra sería igual al activo corriente en este caso. Segundo caso, que tengamos estabilidad financiera normal. En este caso es que el fondo de maniobra es positivo. El activo no corriente ha sido financiado en su totalidad por recursos permanentes y además nos quedan recursos permanentes para financiar parte del activo corriente, de las inversiones a corto plazo. ¿Qué genera esto? Que utilizamos financiación. ¿Qué consecuencias tiene? Que utilizamos financiación propia y financiación ajena. Bien, tenemos patrimonio neto y tenemos pasivo, corriente, no corriente. Ya veremos cuánto tenemos de corriente o no corriente, pero tenemos financiación propia y financiación ajena. Y además aprovechamos el efecto apalancamiento. Esto es ese incremento de la rentabilidad financiera gracias al endeudamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vigilar que el fondo de maniobra siga siendo positivo y que podamos seguir haciendo frente a los vencimientos de pago a corto plazo. Bien. Siguiente caso, desequilibrio financiero a corto plazo. En este caso el fondo de maniobra es negativo. En el caso en el que el fondo de maniobra es negativo, también lo conocemos como suspensión de pagos. ¿Qué quiere decir? Que los recursos permanentes son insuficientes y que no hay congruencia entre los vencimientos de plazo de ingresos y pagos. Es decir, a corto plazo pretendemos tener los ingresos del activo corriente y a corto plazo pretendemos pagar el pasivo corriente. Si el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, tenemos un problema. No vamos a poder hacer frente a esos vencimientos de pago a corto plazo con lo que pretendemos ingresar. ¿Qué recomendamos? Incrementar el plazo de los vencimientos de pago, es decir, esas deudas a corto plazo, intentar pasarlas a largo plazo. Y también intentar convertir el máximo de activo posible en dinero disponible, en efectivo, es decir, vender todas nuestras existencias para tener dinero en caja, para poder tener más existencias, que nuestros clientes todos nos paguen, que nuestros deudores nos paguen, es decir, convertir todo lo posible en disponible para pagar esas deudas a corto plazo. Estamos en una situación de suspensión de pagos en este caso, ¿vale? Y cuarto caso, el más problemático, por supuesto, la quiebra. La quiebra es cuando el pasivo supera al activo. Y me diréis, ¿cómo puede ser esto? Pues vamos a verlo. Imaginemos que en nuestra empresa tenemos el activo compuesto por el activo no corriente y por el activo corriente. Un poquito más pequeñito lo voy a dibujar para que se vea bien la diferencia. Y el pasivo es así. Este es el pasivo no corriente y este es el pasivo corriente. Es decir, el pasivo es mayor que el activo. Me diréis, esto no puede ser porque tú nos has dicho siempre que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Y aquí no hay patrimonio neto. Bueno, pues sí que tendrá que haber patrimonio neto y ese patrimonio neto
será negativo. ¿Vale? Vamos a hacerlo con cifras, ¿vale? Imaginaos que el activo son 100.000 y que el pasivo son 150.000. Vale, pues para que esta igualdad se cumpla, el patrimonio neto en este caso tendría que ser menos 50.000. Patrimonio neto tendría que ser negativo. Esto ocurre cuando se descapitaliza la empresa. Descapitalizar la empresa es ir acumulando pérdidas y esas pérdidas acumuladas van haciendo que nuestro neto patrimonial se vaya haciendo negativo. Por tanto, tenemos más deudas que activo en la empresa. Si tenemos más pasivo que activo, debemos más de lo que tenemos en la empresa. Si vendiésemos todo lo que tenemos en la empresa, no solamente las existencias, si cobrásemos todos los deudores y de los clientes, si juntásemos todo el dinero en caja, no, es que también tendríamos que vender nuestras construcciones, tendríamos que vender nuestras patentes, tendríamos que vender nuestro mobiliario. Si vendiésemos todo nuestro activo, no tendríamos dinero suficiente para pagar el pasivo, para pagar las deudas. En esta situación es una quiebra técnica. Recomendaciones: la única, hacer, si se puede, una ampliación de capital. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos es vender todo nuestro activo, la empresa no hay empresa. Si vendemos nuestras construcciones, vendemos nuestro mobiliario, vendemos nuestra maquinaria, no hay empresa. Entonces, lo único es hacer una ampliación de capital para incrementar el patrimonio neto, de tal manera que no tengamos que vender todo nuestro activo no corriente para hacer frente a las deudas. Pero esta es una situación muy difícil, desde luego.